Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes puntualmente nos reúne a la mesa familiar para hablar de temas de salud, de prevención y de cosas que a ustedes les interesen, ¿no? Recuerdan que cuando comenzamos este ciclo, bueno, obviamente el tema predominante es el que todos conocemos, lamentablemente, y que sigue tan vigente como entonces. Y en esa oportunidad hablamos de que en algún momento íbamos a profundizar algunas cosas, ¿no es cierto? Pasa que a medida que va pasando el tiempo, justamente, uno va como conociendo mejor a la enfermedad. Nos falta mucho todavía igual, pero van apareciendo cosas que antes no notábamos, no veíamos, no nos dábamos cuenta. Y también asumimos el compromiso de hablar de esas cosas, de ir haciéndolo por sectores, por partes, por especialidades, en fin, para que todos sepamos a qué estamos expuestos. Así fue que dijimos que las personas que lamentablemente padecen esta enfermedad del COVID-19 pueden, digamos, tener complicaciones durante o el transcurso de la enfermedad, pueden tener complicaciones a mediano o a largo plazo quizás también. Y bueno, de eso se trata, de abocarnos hoy a un tema específico. Así como vamos a hablar cuando llegue el momento de las complicaciones respiratorias, de las complicaciones cardíacas, de las complicaciones trombóticas, en fin, de todas esas cosas que ustedes escuchan y que vamos tratando de aclarar. Hoy le vamos a dar prioridad a un tema que no es menor, que son los síntomas, los signos, las secuelas, las complicaciones que puede tener esta enfermedad en el ámbito neurológico. ¿Qué efecto puede tener sobre nuestro cerebro, sobre nuestra movilidad, sobre nuestro pensamiento? ¿Puede producirnos un daño o provocarnos un daño posterior que nos lleve a un deterioro cognitivo, a un deterioro en la forma de comunicarnos? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Para eso contamos hoy con un invitado de lujo, realmente. Él supo estar ya en este programa hablando de otros temas. Y bueno, hoy lo hemos convocado para hablar de los síntomas, los signos, las complicaciones neurológicas del COVID-19, tanto en el curso de la enfermedad como a posteriori. Hoy nos acompaña el doctor Emanuel Silva. Él es un prestigioso neurólogo ya conocido por todos ustedes. Es especialista en clínica médica y neurología y desempeña su actividad laboral en el Instituto Predigma. Aparte también es un apasionado un estudioso de la neurología, de las neurociencias, cumple un rol importante en la parte docente, en la universidad y también en la Sociedad Argentina de Neurología. Así que hoy todo lo que quieran saber sobre coronavirus y signos, síntomas, complicaciones, secuelas neurológicas. Dicho esto, vamos a la presentación del programa. Bueno, estamos de vuelta, estamos, como les decía, hablando ya antes del programa con el doctor Emanuel Silva. Emanuel, un gusto que estés con nosotros, que nos acompañes nuevamente. Gracias, Manolo. Igualmente, un placer estar acá. Por favor, sé que tu tiempo es importantísimo, sé que andás todo el día y bueno, venir aquí a las 9 de la noche a contarnos un poco estas cosas, a veces es difícil, pero yo sabía que vos ibas a venir. Aparte, nuestra gente quiere escucharte, sabes que hay muchos televidentes y como siempre digo, de todos los estratos.
hay gente que tiene muy fácil acceso a la salud, que tiene una posibilidad de acceder, hay gente que tiene más o menos y hay gente que directamente no tiene. Y esa gente también quiere conocer y quiere saber estas cosas, ¿no es cierto? Porque o le cuesta más llegar a un especialista, a un neurólogo. Y como siempre digo, bueno, tenemos la posibilidad de hablar con una persona que tiene muchísimos conocimientos, pero aparte la capacidad de transmitirlos en el lenguaje que nosotros queremos, que es hablarlo en forma coloquial, en diálogo, como si estuviéramos hablando entre dos amigos, ¿no? Esa es la idea. Así que bueno, el tema está planteado, Manuel, de tema duro, pero hay que hablarlo. Claro, ¿no? Claro. Sí, gracias, Manolo. Por favor. Vos, Manolo, hacías mención recién a este hecho del aprendizaje que tenemos todos, ¿no? Con lo del coronavirus. Y parece mentira que van solamente 18 meses, ¿no? 1 año y medio de esto que parece una historia en sí misma. Sí. Y así, de esa manera, con esto del aprendizaje continuo, hemos ido viendo que, y de hecho lo vemos cada vez más, de que el cerebro sufre por el coronavirus y que hay cada vez más manifestaciones neurológicas en relación a la infección por el virus, aunque predominen otros síntomas, ¿no? Como los respiratorios o los cardiovasculares. Y así como al principio de la pandemia nos fuimos aprendiendo que, por ejemplo, había compromiso del olfato como algo muy simple, pero que era una herramienta útil para el diagnóstico, empezamos a aprender que eso se debía también porque el virus tiene lo que llamamos un neurotropismo especial. Es decir, el virus tiene una llave y esa llave molecular tiene una cerradura en la cual tiene un blanco que es el pulmón, que es la vía respiratoria, pero hay muchos otros órganos que expresan también esa cerradura y eso incluye el sistema cardiovascular, el corazón, los riñones y dentro de ellos el cerebro, y esto permite que el virus pueda generar una cascada de inflamación y muchísimas manifestaciones. De hecho, esto de la pérdida del olfato, que parece algo tan simple que uno podría vincular con algo meramente relacionado anatómicamente con la nariz, en realidad es expresión de daño a nivel del cerebro, a nivel de los hemisferios cerebrales y las regiones anteriores del cerebro que están sobre la nariz, y esto no es más que un signo de la entrada del virus al cerebro. Hemos ido aprendiendo también, y esto nos pasa lo sabés vos mejor que yo, con la experiencia que tenés, que hay muchos determinantes genéticos que son únicos en cada individuo y que seguimos aprendiendo y que hacen que el virus y la misma enfermedad, la enfermedad que llamamos COVID-19, puede expresarse totalmente diferente en individuos que parecen parecidos, es decir, en personas que uno presume que tienen poco riesgo porque no son obesos o diabéticos o añosos, que son por ahí los grupos que más identificamos con evoluciones graves del COVID. A veces en personas jóvenes vemos que también hay desenlaces trágicos, ¿no? Con un fallecimiento precoz en pacientes que hacen accidente cerebrovascular hemorrágico, convulsiones sin parar, y a veces terminan muriendo por las mismas complicaciones neurológicas, a pesar de que afortunadamente no es lo más común. Y dentro de esa evolución de esta enfermedad que es primordialmente respiratoria y que causa esta neumonía tan grave bilateral, hemos ido viendo en estos 18 meses, cada vez hay más experiencia al respecto, cada vez hay más publicaciones al respecto, de que los pacientes pueden expresar una larga lista de complicaciones neurológicas que incluye problemas en el cerebro, me refiero a convulsiones, me refiero a ACV, es decir, infartos en el cerebro y hemorragias en el cerebro. Vemos comúnmente también lo que llamamos encefalitis, que es cuando el cerebro se inflama y esto genera un cuadro en el cual hay alteración del estado de conciencia, desorientación, pérdida de las funciones cognitivas, que a veces se puede asociar la misma encefalitis a convulsiones también. Y también hemos visto fuera del cerebro que el virus puede generar manifestaciones a nivel de la médula espinal, con una inflamación de la médula espinal, a eso lo llamamos mielitis. Eso puede generar, por ejemplo, una cuadriplejía o lo que llamamos una cuadriparesia cuando dejamos de mover los brazos y las piernas. Ya hay de hecho reportes en los cuales el debut clínico, es decir, los primeros síntomas de la enfermedad son con estos elementos neurológicos. Y no solo eso, sino que también los nervios periféricos, las raíces nerviosas se pueden afectar, y de hecho se está viendo que hasta el músculo se puede afectar. Si bien esto es menos común, lo del compromiso muscular, lo que sí estamos viendo es que hay compromiso también del sistema nervioso periférico, como te decía.
Para que la gente entienda, el sistema nervioso es un largo eje que está compuesto por una parte que llamamos sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son 31 raíces de nervios que salen de la médula espinal y van hacia los brazos, el tórax, el abdomen, la pelvis y las piernas. Y ese cableado de nervios lleva información motora, sensitiva, y esos nervios se pueden inflamar también por un ataque que llamamos inmunomediado y generar que el paciente, por ejemplo, quede sin fuerzas y a veces totalmente paralizado, y tal es así que hasta pueden dejar de respirar por eso, de una forma muy abrupta, aguda, que eso la gente posiblemente lo reconozca porque es una historia conocida, y me refiero al Guillain-Barré, al síndrome de Guillain-Barré, que es una cascada autoinmune que generalmente vemos comúnmente o que un germen, es decir, un microbio, o que una vacuna gatille, ¿sí? Lo de las vacunas, realmente el Guillain-Barré postvaccinal es algo por fortuna muy poco común, pero lo vemos más por ahí con vacunas a virus vivo atenuado, como la de la fiebre amarilla y demás, pero por fortuna, reitero, aún así, muy poco frecuentemente, pero sí vemos el Guillain-Barré gatillado por microbios, especialmente bacterias y virus. Para que la gente sepa, hay muy básicamente 4 tipos de microbios, ¿no?, que afectan al ser humano, que son virus, bacterias, parásitos y hongos. Los 2 que más comúnmente lo hacen, los virus, como el coronavirus, como el SARS-CoV-2, y las bacterias, es común que pueden desencadenar cosas como el Guillain-Barré. Y esto todo tenemos que estar atentos los actores de la salud, ¿no?, para reconocer a estos pacientes, ¿no?, que, reitero, a veces no debutan con lo respiratorio, sino raramente con lo neurológico. Correcto. Sí, porque uno habla de esto, ¿no es cierto? Y lo primero que se le ocurre es, bueno, empieza por los pulmones, ¿no es cierto? Y es una patología pulmonar y bueno, mirando un poco, nos pasó en el 2003 con el SARS, ¿no es cierto? Que ya empezamos el tema de los coronavirus, ¿no es cierto? En el 2009 con el MERS. Y lo que sí se veía que esos 2 virus, que son primos, hermanos, digamos, de estos, no tenían tanto compromiso neurológico. Exacto. ¿No es cierto? No había tanto. Hay que destacar algo ahí. Hay que destacar algo ahí, Manolo, que viste, esos brotes no alcanzaron proporciones también pandémicas, y hubo por ahí, tuvo menos territorio afectado el virus para expresarse. Es difícil saber qué hubiera pasado si hubiera escalado de la manera que lo hizo este bichito actualmente, ¿no? Pero es cierto, hay diferencias, y yo te hablaba de esto de llaves y cerraduras moleculares. Claro. Hay diferencias a veces de pequeñas moléculas que hacen que una enfermedad similar se exprese de una manera diferente, y esto lo saben muy bien los infectólogos y los microbiólogos en la naturaleza de estos gérmenes, también de ir mutando y aprendiendo lamentablemente a convivir con el ser humano y a no ser destruidos por el sistema inmune del ser humano, lo que a veces hace que la enfermedad sea menos feroz, pero pueda prolongarse durante más tiempo. Exacto. Y es un enigma por resolver en muchísimas enfermedades, ¿no? Nos pasa con el HIV-Sida, que aún no tiene cura, y que realmente una cura verdadera parece lejana, pero sí, en ciertos aspectos persiste como un verdadero enigma. Sí. Y yo te mencionaba esto de las manifestaciones posibles de la encefalitis, la mielitis, las convulsiones, el ACV, que es parte del espectro de complicaciones que son potencialmente graves, que hasta le pueden costar la vida al paciente en el escenario agudo, es decir, en los primeros días o semanas de la enfermedad. Y ahora, y esto ya es más cosa del 2021, del aprendizaje con el coronavirus del 2021, y como bien vos mencionabas en la introducción, estamos viendo también que hay muchos pacientes que tienen deterioro cognitivo después de la infección por el coronavirus, y cuando hablo de muchos pacientes hablo de más de un tercio, entre un tercio y la mitad de los pacientes a posteriori e independientemente de la gravedad del cuadro inicial, es decir, no le pasa solo a aquellos que estuvieron en terapia intensiva y gravemente enfermos, sino a aquellos que han tenido formas leves. Y otra cosa que también es muy llamativa, le pasa a gente muy joven, de 20, 30, 40 años, que tienen deterioro físico, motriz y cognitivo, y que por fortuna la evidencia actual nos parece demostrar que es un cuadro autolimitado y que dura en un tiempo variable entre 5 a 10 meses y lentamente va cediendo, es decir, no deja secuelas graves. Yo creo que por ahí la gente podría preguntarse si acaso por este motivo no es capaz el coronavirus de desencadenar una demencia como el Alzheimer y demás. Parece ser que no, pero sí está claro que genera
neuroinflamación, inflamación del cerebro, y eso afecta cuestiones que son tan visibles como la fuerza, pero a la vez cosas tan poco visibles como la capacidad de cálculo matemático, de memoria a corto plazo, de hacer varias cosas al mismo tiempo. Esta virtud que tenemos, que nos la lleva a cabo una parte del cerebro que son los lóbulos frontales, de hacer varias cosas al mismo tiempo, se ve muy afectado, y hay personas que en el modo de vida actual están acostumbrados a atender un teléfono, a prestarle atención a una pantalla, a prestarle atención a dos personas hablando, cosas que en generaciones pasadas no ocurrían, y la limitan totalmente en el modo de vida actual. Totalmente. ¿Sí? Y es un impacto tremendo, que puede tener alcances laborales, legales, que es difícil de demostrar, porque el deterioro cognitivo no sale generalmente en una imagen del cerebro, no sale en un análisis de sangre, sale en una evaluación neuropsicológica, ¿sí? Y en el comportamiento de la persona. Claro, ¿no? Exacto. Eso es algo que uno va viendo, ¿no? Porque así como haciendo referencia un poco a todo esto, si este programa lo hubiésemos hecho el año pasado, estaríamos hablando de una población de 70 años para arriba. Nosotros, me acuerdo cuando comenzamos a trabajar en el sanatorio con el tema de las internaciones, y eran todas personas de la tercera edad o de edad avanzada, y yo te diría que eso fue cambiando. Pudo haber sido, hay muchas teorías, desde que, bueno, hay gente vacunada, hay gente que se cuida, todavía no podemos sacar muchas conclusiones, pero lo que sí vimos es que prácticamente hoy, prácticamente el 50% de las personas internadas son menores de 50 años. Si yo tengo una internación de 20, una población de 20 internados, tengo que pensar que 10 tienen 65, 70, 75 años, y 10 tienen entre 50 años y entre 19 años. Entonces, cuando decíamos los adolescentes no se van a enfermar, los chicos no contagian, lo que sí vemos que es, y eso complica un poco más todavía la cosa. ¿Por qué? Porque las personas más jóvenes hacen una enfermedad más larga, un periodo de estado más largo, con lo cual se exponen a un montón de cosas que también lo vimos, y que es sumar a la enfermedad, y solamente esto puede hablar una persona que haya estado padeciendo la enfermedad internada, las características especiales que tienen estas internaciones. Uno está solo. La mejor compañía que puede llegar a tener es un teléfono, cuando pueda, porque el médico entra 1 o 2 veces a verlo, porque es lo que puede hacer, porque así tiene que ser. Las enfermeras están un poco más en contacto, pero tampoco pueden estar como con un paciente común. Los kinesiólogos son tremendos, están constantemente, y los médicos, digamos, nos cuentan, los que ingresan a los sectores de COVID, ¿no es cierto?, que esa necesidad que tienen los pacientes de hablar, de comunicarse, y más, de que hay momentos en que no se reconocen, hay momentos en que como que están perdidos, que no saben dónde están. Y no es por la medicación, ¿no es cierto? Es por todo esto que estamos hablando, ¿no? Y también nos ha pasado ver después la otra parte, decir, bueno, gente que gracias a Dios se ha ido de alta, muy bien, y a los 6 meses comienza con problemas, con estas cosas que vos nos estás contando. Me olvido, no me acuerdo, o se me adormece el brazo, Es así, Manolo, y es un capítulo aparte el que vos mencionabas del compromiso de la salud mental. Quizás no sea yo el más idóneo para hablar de eso, lo son los psiquiatras, ¿no? Y los psicólogos, pero bueno, sabemos que es uno de los grandes problemas que trae la pandemia. Ese escenario que planteás vos, el de un paciente aislado, incomunicado, es realmente desolador. Sí. Y es esperable, y va a seguir ocurriendo lamentablemente, de que eso genere ansiedad, depresión. Y le pasa también a los actores de la salud, ¿no? Los kinesiólogos, enfermeros, bioquímicos, médicos. Y eso también trae aparejado que se acentúen síntomas cognitivos. Claro. Vos sabés que, vos bien sabés, y posiblemente en el próximo bloque lo hablemos, ¿no? De que las enfermedades de la salud mental, y hablo de todas ellas, ¿no? Todas se asocian, me refiero, a la esquizofrenia, al trastorno bipolar, a la depresión, a la psicosis, al trastorno de ansiedad generalizada. Todas se asocian al deterioro cognitivo como síntoma, o lo potencian, o a veces son parte de la génesis del deterioro cognitivo,
y siempre hay que tratar eso como una enfermedad, como un problema muy importante, el de los trastornos de la salud mental, ¿no? En los pacientes con COVID. Sí. Lo que te quería preguntar es algo que me preguntan siempre, ¿no es cierto? ¿Viste cuando comenzó esto? Bueno, uno las normas están para cambiarlas, para adaptarlas, y cuando antes hablábamos de lo que era un caso sospechoso, un caso confirmado, uno hablaba fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, y después esto que trajiste a colación, ¿no es cierto?, de la pérdida del gusto y del olfato, en donde a veces fue el primer síntoma, ¿no es cierto?, el primer hallazgo, o sea, una persona que está íntegra, impecable, y que de golpe dice, no siento los olores, o no le siento el gusto o el sabor a la comida. Y es más, los infectólogos nos han enseñado que ahí ya ni le hagamos una PCR, tiene coronavirus. Exacto. Es un diagnóstico de certeza prácticamente, ¿no? Y no solo eso, Manolo, en relación a lo del olfato, algo tan simple como el olfato, sino que hay alucinaciones olfatorias, hay lo que llamamos cacosmia, la gente siente olor feo cuando no hay una fuente que lo produzca, o hay paranosmias, que es que hay un olor determinado pero el paciente siente otra cosa, es decir, hay un estímulo real pero el paciente siente otra cosa, que sería como lo que llamamos una ilusión, ¿no? La diferencia entre ilusión y alucinación. Alucinación es cuando sentimos algo que no existe, la cacosmia sería una alucinación olfatoria. Exacto. En cambio hay pacientes que tienen ilusiones olfatorias, hay olor a comida pero sienten olor feo, y esto también a veces por ahí la gente no lo interpreta como una pérdida del olfato y dice, qué raro que me está pasando esto, y eso también debería ser interpretado como un probable síntoma de inicio de la enfermedad. Perfecto. O sea que ya no estamos hablando de que hay que esperar a tener todos esos síntomas que dijimos, una persona que tenga entonces una pérdida del gusto, del olfato, un olfato anormal, como es el caso de la cacosmia, o gente que tenga por ahí un adormecimiento en un brazo, ¿no es cierto?, en las piernas, o que tenga mareos, que tenga vértigo, todos pueden ser síntomas sugestivos o sugerentes, ¿no es cierto? Y en el contexto sanitario actual, Manolo, la respuesta es un rotundo sí. Sí, es decir, porque cualquier síntoma típico debería por lo menos hacer pensar al paciente sin ánimo también de consultar por cualquier cosa, claro, ¿no? Y de esta manera contribuir al colapso de las salas de emergencias, pero es cierto, sí, síntomas de debilidad generalizada, de trastornos sensitivos en forma de hormigueos que persisten por más de 24 horas, aún en ausencia de fiebre, indudablemente deberían hacer pensar en que pueda existir la posibilidad, por lo menos, de que sean manifestación inicial de la infección por el nuevo coronavirus. Vos mencionabas recién mareos y vértigos, realmente sí, hay casos de encefalitis que empiezan con alteración del balance, del equilibrio, y eso puede ser síntoma inicial de la infección. Reitero, cosas atípicas, menos comunes, lo más común es el cuadro generalizado de toda infección, con fiebre, dolores musculares, cansancio y síntomas respiratorios, especialmente el más grave de todos, que es la disnea, la falta de aire, pero el espectro de síntomas neurológicos merece ser tenido en cuenta. Entre el 30 al 40% de los pacientes que tienen coronavirus tienen por lo menos algún síntoma neurológico. Algún síntoma neurológico. Así que estamos hablando de un tercio de la torpe estadística, es algo realmente común. Sí, sí, es importante, ¿no? O sea que puede disparar para donde se le ocurra, ¿no? Exacto. Realmente es complicado porque nos ha pasado también que hay gente que ha llegado con un ACV, con un accidente cerebrovascular, y bueno, resulta que investigando tiene COVID-19. Si es causa o es efecto, cuesta discernirlo. Exacto. Sabemos igual todos los médicos, especialmente aquellos que trabajan en áreas intensivas, Manolo, vos lo sabes mejor que yo, que las infecciones también desencadenan cascadas inflamatorias que a veces pueden tener impacto, como tromboembolismo de pulmón, como accidente cerebrovascular isquémico. Pero en el caso del coronavirus cada vez hay más evidencia de que parece haber una relación causal, ¿no? El germen genera problemas en el endotelio vascular, y esto tiene que ver con esa llave y cerradura que es el receptor a la enzima convertidora de angiotensina, que es una proteína que se expresa en todo el cuerpo, pero especialmente en el endotelio, en las células de las paredes de los vasos sanguíneos que están en el pulmón, en los riñones, como decíamos, en el corazón, en el cerebro, y eso hace que estos órganos sean
de manera predilecta blanco de la inflamación que genera este microbio. Perfecto. Bueno, Emanuel, estamos en la mitad del programa, así que vamos a hacer un pequeño break. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que están en pantalla, 3764 14 55 53, nos pueden dejar su mensaje, hay muchísimos ya. En la medida de nuestras posibilidades, el doctor va a contestar. Así que hay que aprovecharlo el doctor, porque realmente es un apasionado de su especialidad y conoce mucho de lo que está hablando, ¿no es cierto? Así que yo tengo preguntas para hacerle, aparte de las que ustedes tengan acá. Ya veo que nos están hablando de tormentas de citoquinas. Tormenta de citoquinas, ¿qué será eso? ¿No? Uno dirá, suena poético. Suena poético, pero bueno, lo vamos a hablar en el próximo bloque. Bueno, la idea fue hablar en esta primera etapa de los síntomas y signos agudos que pueden presentarse en el transcurso de la enfermedad. Nos queda una parte importante con el doctor Emanuel Silva. Nos queda, ¿qué pasa después con la persona que tuvo COVID? ¿Qué pasa en lo inmediato, qué pasa a largo plazo? Si bien escuché por ahí un alito de esperanza de que como que hay cosas que pueden revertir, o sea que no hay que desesperarse, pero también vamos a tratar de contestar, de introducirnos en este tema de lo que decíamos, si puede esta enfermedad producir algún tipo de lo que se conoce como un deterioro cognitivo, ¿no es cierto?, un trastorno neurológico que puede llevarnos un poco más allá de lo que puede ser una pérdida de memoria transitoria u otras cosas, ¿no? Les reitero, estamos con el doctor Emanuel Silva, nos tomamos un par de minutos y ya volvemos.